juntos otra vez. ¿Cómo están? Qué bueno que están bien, qué bueno que estemos juntos. Vamos a ir directo a la palabra. Vamos el día de hoy a conocer lo que estamos estudiando en el libro de los Hechos, en el momento en el que Pablo está viviendo esta situación en su vida. Es un momento difícil, pero es un momento de elección para nosotros, como toda la Escritura. Hemos titulado Protección Providencial de Pablo a esta predicación que vamos a tener el día de hoy. Así que estamos observando la secuencia de eventos que están sucediendo en la vida de Pablo. Estamos en el libro de los Hechos y ahora vemos que Pablo acaba de pasar por 3 disturbios. Uno en el templo, uno en las escalinatas de lo que fue la fortificación ahí de los romanos, otro en el Sanedrín que convocaron para juzgarle, y de los 3 escapó de la muerte. Y nos encontramos en el capítulo 23, versículo 11, y vamos a entrar directo a lo que hemos estado estudiando. Dice Hechos 23, 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ahora, antes de continuar, cuando el Señor dice algo, su palabra dice que sus promesas son en el sí y en el amén. Es decir, si el Señor dijo, no hay nada en este mundo que impida que se cumpla lo que Dios ha dicho. Amén. Él le dijo a Pablo: Pablo, ten ánimo, así como has testificado aquí en este lugar, es necesario que vayas a Roma. ¿Y esto qué significa? Lo que significa es que en los días que vienen en la vida de Pablo, escucha esto, porque esto es importante, suceda lo que suceda, él llegará a Roma. Cuando Dios dice algo, se cumple. Es así de sencillo. Es así de fácil. El Señor viene en medio de la noche a este apóstol que está ahí en la cárcel, le da esta palabra para animarle. Pablo no conoce el mañana, como usted y yo no conocemos lo que ha de suceder el día de mañana. Es más, no sabemos qué va a suceder en una hora. Pero Dios sabe, porque acuérdense que les he enseñado que Isaías dice que Dios es el Dios que conoce desde el principio el fin. Él sabe qué va a suceder en nuestras vidas. Él conoce cada uno de nuestras vidas. Y entonces el versículo 12 de ahí de Hechos 23 dice: viniendo el día, es decir, en la noche vino el Señor, habló con él, y cuando amanece, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Cada vez que leo esto me acuerdo, digo, pues se murieron de hambre. Estos hombres un día se juntaron y dijeron: pues no vamos a comer, no vamos a tomar nada hasta que hayamos terminado con Pablo. Y juraron bajo juramento de maldición, que es algo bastante fuerte para esa época. Así que todo lo que han intentado hacer desde que él llegó a Jerusalén ha terminado en un motín. Pablo trató de pacificar a los cristianos judíos y terminó en un botín. Trató de dar su testimonio de lo que Dios había hecho en su vida a la multitud judía ahí en el atrio, en el templo, y terminó en un motín. Trató de dar testimonio ante el consejo judío en el Sanedrín y terminó en un motín. O sea, ha tratado de que las cosas tomen otro rumbo, pero todo ha terminado en un motín. Ahora escuche, pasarán 2 años
antes de que se cumpla la promesa de parte de Dios para Pablo de llegar a Roma. Algunos de nosotros estamos tan acostumbrados a que si nos dicen, vamos a hacer esto, dices, ¿cuándo? O te vamos a dar esto, tú dices, ¿a qué hora? ¿No? No sé si le ha pasado a usted, ¿no? Yo ayer me enteré, fue ayer o antier, que me enteré que me iban a regresar algo del dinero de los impuestos. Y a cada rato, y ya, como niño. No sé si sea el único. Pero cuando te prometen algo, de repente te pones en ese modo de que, ¿y cuándo es? ¿Cuándo me lo van a dar? ¿O cuándo lo voy a recibir? Escuche, esto es importantísimo para el crecimiento espiritual. Cuando Dios te da una promesa, es en su tiempo, no en el tuyo. No es cuando tú quieras, no es cuando tú lo desees, es cuando Él diga. Eso es difícil de asimilar, porque estamos acostumbrados a que se nos dé cuando nosotros queremos, cuando nosotros pensamos que lo necesitamos. Pasarán 2 años hasta que se cumpla esta promesa del versículo 11, para que Él llegue a Roma. Pero a lo largo de estos 2 años, Él no renuncia, no flaquea, no duda, no empieza a desconfiar. Dios hizo una promesa, yo creo en esa promesa. En todo este relato, y esto es bien interesante, que vamos a ver de aquí hasta que termine el capítulo 23, escuche con atención, no se menciona nada del Señor Jesús. A partir del versículo 12 en adelante, no vemos nada del Señor Jesús, no vemos nada del Espíritu Santo, no vemos nada de la salvación, no vemos nada de la redención, no vemos nada del Mesías, no vemos nada de la doctrina cristiana en ninguno de estos versículos. Y entonces de repente, tú dices, caray, pues aquí no hay ningunos términos de doctrina que me ayuden a crecer. Y por eso yo les decía hace unos meses atrás que el libro de los Hechos no podemos tomarlo literal como es, sino que forma parte de la historia y tiene mucho, pero no todo es así. Sin embargo, aun cuando a pesar de que lees y dices, pues no, en realidad no se menciona el Espíritu Santo, no hay doctrina, no hay redención, no se menciona a Jesús, nada. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir, mostrar a la gente, léalo conmigo, cómo vivir de la manera que Dios manda. Ok, entonces, lo que podemos ver claramente es lo que conocemos como la providencia de Dios. Otra narración en las Escrituras donde no se menciona nada de doctrina o instrucción es el libro de Esther. No sé si usted lo ha leído. El libro de Esther nos cuenta la historia del pueblo judío y nos cuenta la historia de la reina y de cómo ella interviene para que el pueblo no sea eliminado y cómo se van desarrollando las cosas en esta historia. Y sin embargo, al igual que ahorita en este momento, en el libro de Esther podemos ver la providencia de Dios para con su pueblo. Muestra cómo Dios se ocupa y logra lo que Él quiere a través de las circunstancias que estaban sucediendo. Porque ojo, esto ni siquiera es un milagro. Porque sabes, Dios hace las cosas de 2 maneras. Número 1, a través de un milagro. ¿Y qué es eso? Un milagro es cuando Dios rompe el proceso natural para invadir ese proceso natural de una manera sobrenatural. Es decir, está el mar, llega Moisés, se mete al mar y con su bastón, ¡pum!, se dividen las aguas y pasan en seco. Eso es algo sobrenatural. Le pega a la peña, es decir, a la roca, en el desierto, y de la roca sale agua. Eso es algo sobrenatural.
Y Dios hace las cosas de dos maneras: de manera sobrenatural, que es lo que conocemos nosotros como un milagro, o lo hace de manera providencial. Providencial, que es donde Dios no cambia lo natural, sino usa las circunstancias naturales para lograr lo que Él quiere. Entonces, Él dice, vamos a moverle por acá, le movemos por allá, jálale aquí, pásalo para acá, y ¡frum!, todo cae en donde Él quiere y como Él quiere. ¿Cuántas veces has leído en la Biblia que dice que Dios bajó, hizo esto y hubo aquel milagro? Y otras veces hemos leído que fulano fue, hizo esto, fulano hizo aquello, y luego hicieron esto, y de repente, ¡pum!, todo salió como Dios quería. Esa es la diferencia entre la providencia y un milagro. Repito, un milagro es Dios alterando el mundo natural para invadirlo de una manera sobrenatural. Y la providencia de Dios es que Él ocupa lo natural y mueve las circunstancias para que salgan y se cumpla su voluntad. Ahora, lo que tienes en Esther no es un montón de milagros. Como les dije, no es el mar rojo abriéndose para que ellos crucen, no son los muros de Jericó cayendo. Si usted conoce un poco de la historia, sabrá que para invadir Jericó tuvieron que hacer algunas cosas extraordinarias. No tienes nada de eso aquí, simplemente tienes un montón de circunstancias entrelazadas mientras Dios está obrando su voluntad. Y esas situaciones entrelazadas que ni tú ni yo conocemos en nuestras vidas y que solo Dios las conoce y que solo Él es el que va a hacer que eso suceda, son las que nos deben llevar a reflexionar sobre el tema que hoy estamos planteando. Si Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir en su tiempo y a su manera. Porque muchos de nosotros somos, ¿cómo se puede decir?, el resultado de la cultura en la que vivimos. Somos parte de esa cultura, de esa generación a donde se nos ha enseñado que todo tiene que ser rápido. Se nos vende la idea de que hoy en día todo tiene que ser rápido. Las palomitas de microondas, la comida. Ahora, ¿quieres comer algo? Simplemente levantas el teléfono y le hablas a Rappi. Y Rappi, bibi, de volada te lleva la comida, ¿no? Así de sencillo. Ahora quieres ver una serie y puedes ver el final. Porque te metes ahí al Netflix y dices, ¿en qué acaba? No es como antes, que tenías que esperar toda la temporada, ¿no? Y estamos acostumbrados a eso. Ahora, es importante porque sí creemos en los milagros. ¿Hay alguien aquí que no crea en los milagros? Yo sí creo en los milagros. Dios hace milagros. Sin embargo, creo que hoy Dios hace lo que Él quiere y hace milagros. Y no estoy diciendo que no. Pero veo más la providencia de Dios hoy en día que los grandes milagros y extraordinarios milagros que se veían antes. Y creo que estamos viviendo en el día en que Dios está haciendo cosas a través de su providencia. Llegas aquí a Hechos 23 y ves exactamente eso, la providencia de Dios. No es menos Dios, y en su sentido más puro no es menos sobrenatural. Sin embargo, es más bien el uso de los eventos naturales que empiezan a invadir, que empiezan a moverse para ver a través de esta hermosa ilustración de cómo Dios tiene cuidado de los suyos. Para que no nos fiemos nada más en los milagros, porque ¿cuánta gente conoces que necesita un milagro? Llega a la iglesia, de alguna manera la providencia de Dios se mueve
resulta en lo que esa persona busca y dice, ya, y se va. Lo que muchas veces conocimos en el pasado como la gente que busca solamente el milagro y no al que hace los milagros. Así que no necesitamos un milagro porque Dios puede lograr lo que Él quiera a través de la providencia, a través del ordenamiento de las cosas. Él desea darnos todas estas cosas. Me acuerdo mucho, y aquí está mi suegra que lo vivió con nosotros hace muchos años. Una Navidad no teníamos nada que cenar, nada que comer. Y estábamos en la casa. Yo no sé si usted lo ha vivido, pero es algo difícil. Cuando de repente tocan a la puerta, abres y entra alguien con todo lo que necesitas para la Navidad. Y te dice, aquí está tu Navidad. Eso, podríamos decir, eso es un milagro. Más bien eso es la providencia de Dios. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada. Déjame ponerle una pausa ahí antes de continuar. ¿Te preocupa algo? Seguramente sí. Porque a todos nos preocupa algo de repente. Somos humanos, somos carne, somos débiles. Y de repente nos rebasa. Y de repente perdemos el enfoque y decimos, híjole. Pero Filipenses dice, y el Señor dice, no se preocupen por nada. Más bien pídanle al Señor lo que necesiten. Y dice, y agradézcanle siempre. Por eso te decía, Julio, tú no te preocupes, tú ocúpate. Lo que ha de venir mañana que llegue. Muchos nos preocupamos porque, mañana tengo que pagar la luz, o tengo que pagar la renta, o tengo que hacer esto, y no tengo, no me alcanza, qué sé yo. ¿Te digo algo? Disfruta hoy. Mañana, deja que traiga sus propios afanes. Deja que llegue mañana. No estoy diciendo que te avientes a la hamaca y que digas, pásame otro coco y ahí. No. Pero lo que te estoy diciendo es, vive hoy, pídele al Señor, descansa en Él, no te preocupes. Hebreos 13:6 dice, así podremos decir con seguridad, el Señor es mi ayuda, no tendré miedo. ¿Qué daño puede hacerme un simple mortal? Lucas, acompáñame a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 22. Después les dijo a sus seguidores, por eso les digo que no se preocupen por lo que van a comer, ni por la ropa que se van a poner. La vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos que no siembran ni cosechan, tampoco tienen bodegas ni graneros, y aún así Dios los alimenta. Ustedes valen mucho más que las aves. ¿Quién de ustedes con preocuparse va a añadir una hora a su vida? No se puede. Si no pueden hacer ni siquiera eso, ¿qué caso tiene preocuparse por los demás? Hay un proverbio judío, no de la Biblia, hay un proverbio judío que dice que si la situación tiene solución, no te preocupes. Y si no tiene solución, no te preocupes. O sea, fíjense cómo crecen los lirios, versículo 27, ellos no trabajan ni hilan para hacer su vestido, pero les aseguro que ni siquiera el rey Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Así que si Dios viste así a todo lo que crece en el campo, que hoy tiene vida, pero que mañana será quemado en un horno, con mucha más razón cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe,
No estén pendientes de lo que van a comer o a beber, ni se preocupen por eso. La gente que no conoce a Dios, a ver, déjame poner una pausa ahí. Esto es importante. Aquí dice que la gente que no conoce a Dios trata de conseguir estas cosas. ¿Tú conoces a Dios? Una cosa, acuérdate que Job dijo, había escuchado de ti, pero hoy te conozco. O sea, son dos cosas muy diferentes. Haber escuchado de Dios y conocerlo. Yo había escuchado de ti, Lucy, que eres extraordinaria maestra, pero no tenía el gusto de conocerte. ¿Saben a lo que me refiero, no? O sea, la gente que no conoce a Dios trata de conseguir estas cosas, pero su Padre sabe que ustedes necesitan todo esto. Fíjate qué extraordinario versículo. Su Padre. Hay otro versículo en la Biblia que dice, ¿qué padre le va a dar a su hijo cuando le pide algo? ¿No? Le pide de comer, ¿le vas a dar una piedra? No. Te quitas del bocado de la boca para dárselo a tu hijo, ¿no? Bueno, yo conozco algunos que no, que son un poco más duros, pero la mayoría de nosotros que amamos a nuestros hijos decimos, primero que coman mis hijos. Su Padre sabe que ustedes necesitan todo eso. En vez de eso, o sea, en vez de preocuparse, en vez de estar afanado en eso, busquen el reino de Dios y se les dará todo lo que necesitan. ¿Qué te preocupa? No te preocupes por almacenar tus reservas aquí abajo. Dios sabe que necesitas eso que tú estás buscando antes de que siquiera tú sepas que lo necesitas. Hay una oración que de repente me gusta hacer cuando le digo al Señor, y no es una oración escrita, es simplemente, Señor, gracias por todo lo que me has dado, pero también gracias por todo lo que no me has dado, porque ya realmente yo no conozco bien. Y si tú no me das algo es porque tú sabes que me va a hacer más daño que bien. Y entonces, ¿qué está diciendo aquí esta referencia a Pablo? Dios le está diciendo a Pablo, te voy a cuidar. Yo conozco tus necesidades. Estás en esta celda en este momento, pero tú tienes un propósito y lo vas a cumplir. Van a pasar 2 años. Él no lo sabe, pero van a pasar 2 años. Pero en esos 2 años lo van a intentar asesinar. Va a naufragar. Lo va a morder una víbora. O sea, le van a pasar una infinidad de cosas. Fíjate cómo es Satanás. Dios le dice, vas a ir. Y entonces, una tras otra, va a intentar que se interrumpa esa promesa matándolo o intentando matarlo. Ahorita con los judíos, después va a naufragar, después lo va a morder una serpiente. O sea, le van a pasar 1000 cosas y el hombre va a llegar a Roma. Porque no hay nada más poderoso que el Dios que está sentado en su trono. Jesús le dice, déjamelo a mí, yo me encargaré de todo. Y entonces podemos ver que se desarrollan, y permítame ponerlo de esta forma, 4 escenas. La trama, cuando se descubre esa trama, el plan frustrado y la despedida. Vamos a ver primero la trama formulada, versículos 12 al 15 de Hechos 23. A la mañana siguiente, algunos judíos hicieron un plan y se comprometieron entre ellos a no comer ni beber nada hasta no haber matado a Pablo. Eran más de 40 los que se comprometieron a esto. Ellos fueron y hablaron con los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes y les dijeron, hemos hecho el compromiso entre nosotros de no comer ni beber nada hasta no haber matado a Pablo. Eso es lo que queremos que ustedes hagan. Envíen un mensaje de parte de ustedes y del consejo en el que le pidan al comandante del ejército que traiga a Pablo ante ustedes para hacerle más preguntas. Nosotros estaremos esperando a Pablo
para matarlo en el camino. Imagínense, fueron a ver a los líderes espirituales. Imagínate, fueron a ver a la gente que se supone es moralmente la que guía, y le dijeron: queremos que te unas a nuestra causa y que hagas esto para asesinar a Pablo. Y como dice el dicho, que tanto peca el que... Yo soy como el Chavo del Ocho, le cambio a todo, pero usted sabe a qué me refiero, ¿no? Al de la vaca, al que lo mata, al que la jala, al que lo amarra, bueno, ese. Y entonces estos hombres, más de 40, dicen: no se preocupen, nosotros no lo echamos, ustedes mándenlo a traer, y cuando él venga, ahí nos lo echamos al plato. Ahora, te voy a decir otra cosa. Se los dije la semana pasada. Pablo es muy similar a Cristo. Lo acusaron falsamente, lo juzgaron los del Sanedrín. ¿Se acuerdan que les dije que a los del Sanedrín les predicó Esteban, Jesús, los apóstoles, ahorita Pablo? ¿Se acuerdan? Bueno, Jesús y Pablo tienen una similitud y es muy fuerte. Y añadida a otra similitud es esta: el plan de terminar con la vida de Pablo. Así como planearon terminar con Jesús, ahora están también poniéndose de acuerdo. Ambos eran judíos, ambos eran predicadores de Dios, ambos fueron rechazados por su pueblo, ambos tenían planes de asesinato en su contra, ambos estaban ante un Sanedrín confuso, ambos fueron prisioneros de Roma. Y no debemos olvidar, y tú tampoco debes olvidar, si es que en alguna ocasión tú has dicho: Señor, ¿cuántos han dicho: Señor, yo quiero ser como tú? ¿Alguien? Yo lo he dicho. ¿Tú también? ¿No? Pero lo que hacemos es: Señor, yo quiero ser como tú, santo y bello y todo amoroso, y se nos olvida la otra parte. Tengo un amigo que oraba y oraba y oraba y decía: Señor, yo quiero ser como Job. Y yo le decía: ¿por qué quieres ser como Job? Me decía: pero es que lo que él veía era la segunda parte de Job, cuando a Job le dio todo multiplicado. Entonces, pues él sigue viviendo la primera parte. Hasta el día de hoy sigue viviendo la primera parte. Yo no sé si Dios le vaya a conceder la segunda parte. Pero fíjate, Filipenses 3:10, Pablo dijo: lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él ¿sus qué? También quisiera ser como Él en su muerte. ¡Wow! Quiero sufrir como Él. Uf. Pues casi pasó la misma secuencia, solo que Cristo murió crucificado y a Pablo le cortaron la cabeza. Versículo 12, me regreso otra vez. A la mañana siguiente algunos judíos hicieron un plan y se comprometieron entre ellos a no comer ni beber nada hasta no haber matado a Pablo. Y aquí vemos la trama. Decepcionados de haber dejado que Pablo se les escurriera entre los dedos, este grupo de fanáticos decidió que iban a tramar un complot para matarlo y así no se les volviera a escapar. Se lo tomaron muy en serio, porque se ataron a sí mismos bajo maldición. Esto no es algo raro, esto es algo que era muy común en aquel entonces. Y invocaron la venganza de Dios si esto no sucedía. Imagínate a qué grado llegaban de decir, involucraban a Dios en esto también. Así, esto es muy similar a esa expresión que hemos leído en alguna parte de la Biblia que dice: así me haga Dios y aún me añada, si no esto. Y aquí vemos que no iban a comer o a beber hasta matar a Pablo. O sea, hablaban en serio. Porque
el no comer y beber, pues es algo serio, no cualquiera. Invocaban entonces a esto y era algo así como decir que Dios me mate si no hago esto. Y Jesús dijo que no debemos ni jurar en nada, sino más bien que nuestro hablar sea sí o no, y no andar jurando en absoluto, ni por el cielo, ni por la tierra, ni nada. Pero ellos querían parecer muy santos ante esta situación y querían que Dios participara en este complot, pero pues obviamente no. Lo que sí es interesante es ver cómo involucraron a estas personas del estatus más alto de la religión de ese momento, y es sorprendente ver cómo están tan molestos, tan agraviados por lo que Pablo representa, que ceden y quieren matarlo. Y entonces quieren terminar con esto. Satanás siempre ha estado en contra de Cristo desde el principio, y es fácil ver cómo es que esta gente es tan hostil, es tan violenta, y ver cómo es que Dios nos permite a nosotros estudiar esta situación y darnos cuenta que solamente gente engañada por Satanás es que puede actuar así. Porque estos sujetos estaban bajo el poder de Satanás. Así de fácil. O sea, había una falsedad en el sistema religioso basado en el ego, en la hipocresía, que se convirtieron en herramientas de Satanás al matar a Jesús, por supuesto, al querer eliminar el evangelio por completo. Esto no es nada nuevo, es una rebelión que comenzó desde el cielo. Y yo no sé si usted conoce un poco la historia o ha leído la Biblia más allá de lo que estamos estudiando ahorita, pero en algún momento la Biblia dice que los ángeles vinieron a la tierra y se allegaron, se juntaron con las mujeres porque las consideraron hermosas, y de esa relación nacieron los gigantes. Ahora escuche, porque esto es interesante. Satanás, dicen los teólogos o los que estudian mucho la Biblia, que ha intentado de diversas formas truncar, acabar con el plan de Dios. Entonces puedes ver que Satanás se levanta y quiere matar a todos los niños nacidos. ¿Se acuerdan de Herodes cuando mandó a matar a todos porque no sabía quién era el rey de... Bueno, en aquel momento cuando los ángeles bajan y se juntan con las mujeres, lo que Satanás estaba planeando era romper la línea que tenía o que debía venir para que naciera Jesús. Es decir, viene la línea de la humanidad a donde van naciendo todos, y si tú lees, vas a llegar hasta donde llega y va a nacer Jesús. Bueno, Satanás quiso interrumpir esa línea al mezclarse esos ángeles con estas mujeres y que se distorsionara, para que ya no fuese nacido como nació, ¿no? Que ya viniera con un sesgo ahí de otra especie. Entonces, siempre ha estado interesado en destruir la línea del Mesías, siempre continuamente está contra la palabra, está tratando de silenciar las predicaciones, de corromper a los cristianos, nunca se detiene. Y entonces no soporta a nadie que propaga el evangelio, siempre va a haber algo en contra, y por eso el versículo 13 dice, eran más de 40 los que se comprometieron a esto. A lo mejor te puedes preguntar, ¿y por qué tantos? O sea, para matar a un hombre más de 40 no hacía falta más que uno. Bueno, es que querían asegurarse, querían provocar la muerte de Pablo de tal manera que la muerte no se pudiera vincular a ninguno de ellos, es decir, entre todos y quién fue y dónde quedó la bolita.
para que no los pudieran rastrear. Versículo 14, ellos fueron, hablaron con los jefes de los sacerdotes, los ancianos, los líderes, y les dijeron: hemos hecho el compromiso entre nosotros de no comer ni beber hasta no haber matado a Pablo. Querían su apoyo y están buscando esta aprobación. Estos, recuerden, son los líderes espirituales, como les he comentado, y el versículo 15 dice: esto es lo que queremos que ustedes hagan. Envíen un mensaje de parte de ustedes y del consejo en el que le piden al comandante del ejército que traiga a Pablo ante ustedes para hacerle más preguntas. Nosotros estaremos esperando a Pablo para matarlo en el camino, es decir, una emboscada. Ya la habían formulado ahí en sus mentes. Y lo que estaban buscando era realmente que hubiera ese punto. Pero la protección providencial de Dios para Pablo la vemos en el versículo 16, porque se descubre la trama. Pero el sobrino de Pablo, y aquí me voy a detener un segundo, no hay más información de esto. Podemos estipular mucho, puedo decirles muchas cosas, pero todo es, pues puede ser, pues yo creo. Lo único que nos dice es: el sobrino de Pablo se enteró del plan y fue al cuartel y se lo contó todo. Este versículo nos presenta algo que no podemos resolver, pero abre muchas cosas interesantes. ¿Cómo se enteró? O sea, ¿era parte del complot? ¿Era el que estaba limpiando y alcanzó a escuchar? Algunos, estaba estudiando y algunos comentaristas dicen, acuérdense que Pablo dijo: yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acuérdense que Pablo es ciudadano romano. Y para ser ciudadano romano, si tú no nacías ciudadano romano, es decir, directo, tú podías comprar tu ciudadanía de varias formas. Una de ellas era entrar al ejército, ir a la guerra, sobrevivir, y entonces decían: ok, te vamos a dar la ciudadanía. Otra era comprarla. Y entonces algunos dicen que el papá de Pablo, puede ser, solamente es un hombre que tiene un puesto importante. Pablo dice: yo soy hijo de fariseo. Eso quiere decir que tiene una forma de pensar de su padre, de crianza, muy arraigada. ¿Y qué significa esto? Que es probable que cuando Pablo dice en Filipenses 3:8, es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo mi Señor. Por Cristo, ¿cómo dice? O sea, tracé una línea y dije: ahí se ven. Algunos comentaristas dicen que lo que pudo haber pasado es que la familia de Pablo, al verlo convertido al cristianismo, le dijo: aquí ya no. Nosotros somos, como nos pasó a algunos de nosotros. Nosotros nacimos católicos y nos morimos católicos, por ponerles un ejemplo. Y algunos comentaristas dicen: es probable que el papá de Pablo haya estado en ese consejo, que haya escuchado, le haya dicho al sobrino. No sabemos si el sobrino tiene 15 años o tiene 40, no sabemos si es hijo de su hermana o si es hijo de su hermano. No hay mucho de dónde poder plantear. No sabemos si se había convertido a Cristo el hermano o la hermana de Pablo, como para decirle al hijo: oye, tu tío es Pablo, él predica a Cristo. No sabemos.
Solo sabemos que el sobrino se enteró del plan, fue al cuartel, se lo contó todo. Y aquí empezamos a ver cómo es que Dios empieza a obrar las circunstancias para tener a Pablo a salvo. Creo que es interesante agregar algunos otros parientes de Pablo, que si usted no lo sabía, por lo menos los... Digo, porque no me imagino a Pablo siendo como nosotros los veracruzanos, que cuando vemos a un amigo de muchos años decimos, ¿qué hago, pariente? No, o sea, no creo que por eso lo haya puesto. Romanos 16:7 dice, saluden, cómo me cuestan esos nombres, ¿a usted no? Andrónico y a Junías, que son mis parientes. Y estuvieron conmigo en prisión. Ellos se han destacado entre los apóstoles y se unieron a la fe en Cristo antes que yo. Versículo 11, Romanos 16:11. Saluden a mi pariente Herodión. Gracias. Romanos 16:21. Mi compañero de trabajo Timoteo y mis parientes Lucio, Jasón, ese, nómbrelo como quiera, les mandan saludos. Entonces, lo que vemos aquí es que aparece un sobrino, hay otros parientes, lo que nos lleva a pensar que el gran apóstol Pablo, y permítame decirlo de esta forma, porque es un hombre de Dios que compartió y que hizo Dios a través de su vida grandes cosas, ¿cómo no le va a compartir a su gente, no? ¿Cómo no le va a compartir a su hermano, a su hermana, a su tío, a su primo, si le anda compartiendo a todo mundo? No sabemos, solamente podemos leer estas cosas. Me regreso a Hechos 23:17. Entonces Pablo, escucha al sobrino, llamó a uno de los capitanes y les dijo, lleva a este joven ante el comandante porque tiene un mensaje para él. Entonces el capitán llevó al sobrino de Pablo ante el comandante y le dijo, el prisionero Pablo. Ahora escuche, ¿por qué lo subrayé y por qué lo puse en negrillas? Porque a partir de este momento, así se va a conocer. Ya nunca más va a ser libre. Es el prisionero Pablo. Me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. Versículo 19. El comandante llevó al joven aparte y le preguntó, ¿qué tienes que decirme? El joven dijo, los judíos decidieron pedirle que lleve a Pablo mañana a la reunión del consejo. Quieren que usted crea que desean hacerle más preguntas. Ni siquiera habían llegado los mensajeros o la petición, o sea, este se adelantó, este fue primero. Versículo 21, pero no les crea. Hay más de 40 hombres escondidos esperando para matar a Pablo. Ellos han prometido no comer ni beber nada hasta matarlo y esperan que usted acepte la petición. Versículo 22, el comandante le dijo al joven que se fuera y le ordenó que no le dijera a nadie que le había informado todo esto. Bueno, dos posibles razones para decirle que no le diga a nadie, porque si los conspiradores sabían que el complot había sido descubierto, solamente harían planes para hacerlo de otra forma. Y en segundo lugar, pues el comandante no quería tener este pleito con los judíos, porque acuérdense que Roma conquistaba, ponía una parte de su ejército en ese lugar y les decía a los conquistados, ustedes sigan gobernando, nada más páguennos tributo, lo único que no toleramos es que se levanten. Si se levantan, tendremos problemas. Que llega a pasar en el año 70 después de Cristo, a donde barren con todos ellos. Y entonces no quería esta situación. Acuérdense que estamos en medio de las fiestas y hay 2 millones de personas en la ciudad, entonces es realmente una situación bastante complicada. Entonces le dice, no le digas a nadie. Y aquí entonces vemos la tercera parte, que es el plan frustrado.
Y entonces podemos ver la providencia de Dios cuidando a Pablo, donde decide burlarse de los asesinos, usa a este Claudius Lisas, que es el comandante romano, para tomar una postura diferente. Y otra similitud entre Pablo y Jesús, ahora lo van a llevar, así como a Jesús lo llevaron con Poncio Pilato, ahora a Pablo lo van a llevar con otra autoridad. Y entonces versículo 23, entonces el comandante del ejército llamó a 2 capitanes y les dijo: alisten 200 hombres de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros, para que salgan para Cesarea esta noche a las 9. 470 soldados romanos. Déjeme decirle algo, estuve estudiando esta semana acerca de los soldados romanos y no eran cosa fácil, ¿eh? Los soldados romanos era uno de los, hasta el día de hoy en las academias militares siguen estudiando sus estrategias. O sea, los soldados romanos eran una cosa seria. Los lanceros eran cosa seria, o sea, los pretorianos o los soldados que iban al frente tenían un escudo que iba de la pantorrilla hasta la altura de sus ojos y tenían muchas formas de combate, o sea, no iba a ser fácil para 40 personas matar a Pablo, que lo protegían 470 soldados. Y entonces alguien escribía, y leía yo los comentarios, y alguien escribía y decía: Pablo ahora va a ser llevado, escoltado nada más y nada menos por el mejor ejército del mundo en ese momento, seguro, protegido, porque Dios le dijo: vas a llegar a Roma. Y 40 pelones no van a poder contra 470. Versículo 24. Traigan unos caballos para llevar a Pablo sano y salvo ante el gobernador Félix. Y el comandante, dice, el comandante escribió una carta que decía. Ahora, en este punto, ahí a donde dice, el comandante escribió una carta que decía, yo te pregunto, ¿y Lucas cómo se enteró lo que decía la carta? No sé si te has preguntado eso. Porque la carta la escribe el comandante romano hacia el gobernador. Nadie más la va a ver. Pero el autor del libro de Lucas sabe lo que decía la carta. ¿Sabes qué es eso? Eso es algo divino. Versículo 26. De Claudio Lisas al excelentísimo gobernador Félix. Saludos. Los judíos agarraron a este hombre y lo iban a matar. Ahora fíjese, los que hemos estado estudiando esto en semanas pasadas, se va a dar cuenta de algo. Me enteré de que él es ciudadano romano y fui con mis soldados a rescatarlo. ¿Está diciendo la verdad? Es un mentiroso. Porque se enteró de que era ciudadano romano cuando él lo iba a azotar. ¿Se acuerdan? Cuando lo tenía amarrado y lo iban a azotar y él dijo, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Porque soy ciudadano romano. Dijo, no, suéltenlo. No es de que me enteré y que fui y lo rescaté. No es cierto. Pero ya sabes, todo mundo cuando quiere quedar bien con su jefe, pues como decimos en mexicano, le echamos un poquito de crema a nuestros tacos. Versículo 28. Yo quería saber por qué lo estaban acusando y lo llevé ante la reunión del consejo. O sea, siguió el debido procedimiento, lo llevó al consejo, al Sanedrín judío, y bueno, hubo un pleito ahí. Esta fue la información que obtuve, versículo 29. Los judíos lo acusan de violar sus leyes, pero ningún cargo justificaba la pena de muerte ni el encarcelamiento. Da un relato bastante rápido de la entrevista infructuosa con el Sanedrín. Claro que omitió que hubo
desmanes en esa junta, o sea, no dijo, se pelearon entre ellos y no llegaron a nada, no dice nada de eso. Aquí hay otra similitud de Jesús con Pablo en ese sentido, a donde acabamos de leer que dice que no encuentro ningún cargo justificable o que justifique la pena de muerte ni el encarcelamiento. No había delito que perseguir en Pablo. Pero la historia del pueblo de Israel siempre ha sido así. El liderazgo de Israel ha sido corrupto. Jesús dijo en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros que Dios le envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos así como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Pero ustedes no quisieron. La historia de Israel fue la historia de levantar a los malos, asesinar a los buenos. Me suena parecida. O sea, ¿dónde he escuchado algo así? ¿A usted no se le hace como que en algún lugar lo hemos escuchado? Aquí hay un prisionero que no tiene nada en contra de él, pero lo quieren matar. Hechos 23:30. Cuando fui informado que algunos judíos planeaban matarlo, enseguida decidí enviárselo a usted. Les pedí también a los que lo acusaron que le informaran a usted sobre los cargos que tienen contra él. Ahora fíjate, astuto. ¿Sabes a dónde lo envía? Lo envía a una ciudad a donde hay más gentiles que judíos. ¿Qué significa eso? Sencillo, ya no hay tanto apoyo. Ahí ya no hay tanto judío que presione. Lo saca de la ciudad de Jerusalén donde hay muchísimos judíos, lo envía a Cesarea, donde no hay tantos, la presión baja, muy astuto, lo manda para protección y entonces entramos a la despedida, el último punto. Hechos 23:31, los soldados obedecieron las órdenes y esa noche llevaron a Pablo a la ciudad de Antípatris. Y así llegaron a este pequeño pueblo estos soldados junto con Pablo. No se dan cuenta, no llegaron hasta donde iban, o sea, tomaron como un descanso. Hechos 23:32, al día siguiente ellos regresaron a la fortaleza y los de caballería siguieron el viaje con Pablo. Es decir, ya no había tanto peligro, entonces regresan una parte. Los historiadores dicen que en esos momentos había que tener la mayor cantidad de fuerzas militares. Regresan, solamente se va la caballería, llegaron a Cesarea, le dieron la carta al gobernador y le entregaron a Pablo. El gobernador leyó la carta y le preguntó a Pablo, ¿de qué provincia eres? Al saber que Pablo era de Cilicia, le dijo, escucharé tu caso cuando los que te acusaron lleguen también aquí. Entonces el gobernador dio órdenes, ojo, de que mantuvieran a Pablo en el palacio que fue construido por Herodes. Algo interesante, que mantuvieran a Pablo en el palacio que fue construido para Herodes. Pero es un prisionero. ¿Por qué no lo manda a un calabozo? ¿Por qué no lo manda a una celda maloliente? ¿Por qué no lo mete? No, porque Dios cuida de los suyos. Y dijo, Pablo, te voy a escoltar con el mejor ejército que hay en el mundo en este momento, nadie te va a poder tocar, vas a llegar sano y salvo, y cuando llegues te voy a hospedar nada más y nada menos que en el palacio, para que estés tranquilo. Tal vez fue para animar a Pablo, no lo sé. Tal vez fue para apapachar un poco a ese hombre que viene de tanta presión.
Ahí está Pablo en el palacio, disfrutando ahora de este lugar. Y te voy a decir otra cosa, vamos a leer, si Dios permite, en las próximas semanas, en el viaje que Pablo hace de donde lo mandan a Roma, llegaban a un puerto y el que lo llevaba le decía, puedes ir con tus hermanos. Y Pablo iba y pasaba 2, 3 noches allá con ellos y regresaban al puerto y entonces ahora se iban. O sea, era tanto el respeto, era tanto el temor, la gracia de Dios para con Pablo, que quienes lo cuidan le decían, está bien, pues ve con ellos y nos vemos mañana aquí a tal hora, que sale el barco para... Ok. Pablo no era de los que, vamos, aprovechamos y ahorita nos vamos. No. Aquí podemos ver cómo Dios trabaja su providencia, ordenando las circunstancias, ordenando la vida de las personas, moviendo los escenarios y cumpliendo todo para hacer su voluntad. Este pasaje, amados, me dice cosas acerca de Dios, que aunque Dios no se menciona, me dice que Él es fiel, que Él cumple su palabra, la promesa que dio la va a cumplir. Me muestra que Dios es un Dios que cuida de los suyos, y me muestra que Pablo puede confiar en aquel que le dio la promesa. Termino con esto. No sé por lo que estés pasando o por lo que vayas a pasar, pero si Dios te ha prometido algo, ten ánimo y no desmayes, que Él lo va a cumplir. Amén. Oremos. Dios Padre, queremos agradecerte por el tiempo que hemos estado en tu palabra, por escuchar tu palabra y poder aprender de ella. Honramos, Señor, tu palabra, tu presencia. Gracias. Gracias porque todo eso que has